Hola y bienvenidos a otro tutorial de Crochet Cakes en español. Como vieron en el videito de introducción, vamos a estar tejiendo este guante para cocina. Pero esta vez, en vez de estar utilizando el punto tunecino, estaremos utilizando el punto termal. Y tengo que decir que me encanta esta versión del guante. Para ella necesitaremos 140 gramos de hilo algodón y un gancho de 6 milímetros. Los colores que yo he utilizado aquí es el color Oasis, que es este cremita con jaspeados de otro color, y en la parte de atrás también tengo el color ecru. Materiales adicionales para este tutorial serían un relleno y también una tela para poder coser un forro e insertarlo dentro del crochet. Aunque el punto termal es un punto bien grueso, como quiera les recomiendo que cosan un forro para proteger mejor sus manos. Para empezar vamos a tejer un total de 20 cadenetas y estas por supuesto utilizando el hilo algodón y un gancho de 6 milímetros. Vamos a empezar con un nudo de inicio y yo lo hago de la manera que vieron, ustedes lo hacen como prefieran. Si necesitan instrucciones de cómo hacer cadeneta, nudo de inicio, cómo practicar el punto termal, les voy a dejar esos enlaces en la i de arriba y también en la cajita de descripción. Bien, voy a empezar tejiendo mis cadenetas. Y 20. Bien, hemos completado un total de 20 cadenetas. ¿Y por qué empezamos con estas cadenetas? Porque el guante se trabaja de abajo hacia arriba, o sea, de la muñeca hacia el tope de la mano. Bien, ahora vamos a empezar la primera fila del punto termal. Esta la trabajamos tejiendo puntos bajos en la hebra de arriba de la cadeneta. Así que si miramos nuestra cadeneta tenemos dos hebras. Esta es la hebra de abajo y esta es la hebra de arriba. Una vez más, hebra de abajo, hebra de arriba. Así que vamos a empezar trabajando en esta hebra de arriba. ¿Ok? Vuelvo a insertar el gancho y en la segunda cadeneta del ganchillo, en la hebra de arriba, trabajo un punto bajo. Siguiendo trabajando en la hebra de arriba de cada cadeneta, vamos a trabajar un punto bajo. Continuaré con ustedes cuando hayamos completado esta primera fila. Debemos tener un total de 20 puntos bajos en la hebra de arriba o la hebra superior de la cadeneta. Bien, estamos completando el último punto de la primera fila. Bien, antes de comenzar la segunda fila quería hacer una notita al calce y esta es que para contar las filas de punto termal les recomiendo que tengan un bolígrafo y un papel para que puedan marcar cada vez que completen una fila, porque el contarlas puede ser un poco confuso. Pero bien, si queremos contar el punto termal, vamos a ver una fila de inicio. Entonces como que vamos a estirar el trabajo y vemos que entre la fila de abajo y la fila de arriba hay una fila en el medio. Pues esa también cuenta. Entonces así es que contaríamos la fila donde vemos la parte de atrás del punto bajo y entonces la fila que se esconde entre las filas. Esto es así porque para trabajar el punto termal lo que estamos haciendo es trabajando en la hebra de al frente y en la hebra de atrás, pero las trabajamos en filas separadas, así que técnicamente cada fila es como que doble, ¿no? Bien, para empezar la segunda fila vamos a hacer una cadeneta. Y ahora vamos a insertar el gancho en dos hebras. Pero ojo, vamos a insertar el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente, o sea, en la fila que estamos trabajando, y en la hebra que resta de la fila de abajo. ¿Okay? Así que en estas dos hebras estamos insertando el gancho y luego completamos un punto bajo.
Como les mencioné, yo tengo otro tutorial para aprender a tejer el punto termal y también lo practicamos tejiendo una agarradera. Así que recomiendo ese proyecto primero si no han trabajado con el punto termal, porque para tejer este guante no solamente estaremos utilizando el punto termal, pero también estaremos aprendiendo a aumentar y disminuir en dicho punto. Continuamos trabajando el punto insertando el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente y en la hebra de abajo de la fila anterior. Vamos a continuar hasta que hagamos 19 puntos. Tal vez sintamos que el último punto que tenemos que trabajar está un poquito escondido, pero como quiera estamos trabajando en la hebra de atrás de la fila corriente y en la hebra que resta de la fila anterior. Y entonces completamos nuestro punto bajo, una cadeneta y volteamos. Ahora vamos a estar trabajando la fila 3. No importa el número de fila, todas las del punto termal las trabajamos insertando el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente y en la hebra que resta de la fila de abajo. Hebra de atrás de la fila corriente, hebra que resta de la fila de abajo. Y así vamos a continuar de la fila 3 a la fila 10. Así que nos veremos aquí para completar la fila 11 juntos. Ya estamos listos para comenzar la fila 11 y la fila 11 va a ser una fila donde haremos disminuciones. Recuerden que al principio del vídeo les dije que no solamente vamos a estar practicando el punto termal, pero también unas disminuciones y unos aumentos. Esta disminución van a dar la forma de la muñeca y se compone de dos partes. La primera parte de la disminución insertamos el gancho como de costumbre para el punto termal. Cogemos hilo y subimos, pero no vamos a completar el punto. Insertamos el gancho en las dos hebras que van a seguir, o sea, la fila corriente y la fila de abajo. Cogemos hilo y subimos. Tenemos 3 hebras y hacemos una disminución. Esta es la disminución normal en punto bajo, solo que la estamos trabajando sobre las hebras del punto termal. Luego en la fila vamos a continuar trabajando el punto termal hasta que resten 2 puntos en la fila corriente. Bien, nos restan 2 puntos en la fila corriente. ¿Ven? Aquí están las 2 puntos de la fila corriente y entonces las 2 hebras correspondientes en la fila de abajo. Insertamos el gancho en las hebras del punto termal, cogemos hilo y subimos. Insertamos el gancho en las últimas hebras del punto termal. Y entonces aquí abajo 2. Cogemos hilo y subimos. Con nuestras 3 hebras cogemos hilo y completamos nuestra disminución. Bien, hacemos una cadeneta y volteamos. Aquí hemos completado la fila 11 o las disminuciones A, como les denomino. Ahora en la fila 12 vamos a empezar la disminución B. ¿Y por qué? Porque en esta fila corriente hemos disminuido de 19 puntos termales a 17 puntos termales. Pero en la fila de abajo todavía tenemos 19 hebras. Recuerden que esto es así porque técnicamente estamos trabajando una fila en la hebra de atrás y luego una fila en la hebra que resta. Así que por eso tenemos que hacer 2 filas de disminuciones, la misma cantidad de puntos. Bien, para esta segunda set de disminuciones insertamos el gancho en la fila
en la hebra de atrás de la fila corriente. Pero en la fila de abajo vamos a saltar una hebra, en este caso la primera hebra, y insertamos el gancho en la siguiente. Y completamos nuestro punto termal. Ahora trabajamos la fila corriente como de costumbre, trabajando nuestro punto bajo termal. Los veré aquí cuando resten 2 hebras en la fila de abajo y solamente una hebra en la fila corriente. Aquí nos restan una hebra en la fila corriente, que es esta de aquí, pero 2 hebras en la fila de abajo. Recuerden que ahora lo que vamos a hacer es insertar el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente, saltamos una hebra de la fila de abajo e insertamos el gancho en la siguiente hebra. Así. Y entonces completamos nuestro punto bajo. En la fila 11 y la fila 12 hemos completado la disminución A y la disminución B. Ahora vamos a proceder con 17 puntos para las filas 13 y 14. Así que en las filas 13 y 14 no vamos a hacer ninguna disminución, vamos a trabajar nuestro punto bajo termal como de costumbre. Cuando completemos los puntos termales de la fila 14, vamos a hacer 2 cadenetas. Y esa segunda cadeneta que hemos completado la vamos a apretar alando el hilo, ¿ok? Y entonces ahora vamos a comenzar nuestros aumentos. Para hacer el aumento, esta viene siendo la fila 15, by the way, para hacer el aumento trabajamos un punto bajo en la hebra de atrás de esa cadeneta. Bien, ahora continuamos en la fila 15 trabajando el punto termal como de costumbre. Debemos tener un total de 18 puntos, porque 17 de esos son puntos termales y luego el punto bajo en la hebra de atrás que completamos en el primer punto. Y eso hace un total de 18. Aquí hemos completado la fila 15, así que como les indiqué debemos tener ese punto bajo de inicio y luego 17 puntos termales para un total de 18 puntos. Para la fila 16 hacemos una cadeneta y volteamos. Trabajamos punto bajo termal en cada punto para un total de 18 puntos bajos termales. Luego, al completar la fila 16 haremos 2 cadenetas. Y recuerden que el último punto bajo termal de la fila 16 lo haremos en lo que era el punto bajo y la cadena, la hebra de la cadena que resta de la fila anterior. Bien, ahora tenemos nuestros 18 puntos, así que hacemos 2 cadenetas y volteamos. Para las filas 17 a la 22 vamos a estar repitiendo las filas 15 y 16. Les puse en una notita en la pantalla para que puedan saltar a la timestamps de estas filas. Al completar la fila 17 debemos tener un total de 19 puntos bajos termales.
Bien, al completar la fila 22 hacemos 2 cadenetas y ya saben, la última cadeneta la apretamos y empezamos la fila 23 haciendo un punto bajo en la hebra de arriba de esa cadeneta y continuamos trabajando punto termal en cada punto. Ya saben que para el punto termal pasamos por 2 hebras y completamos nuestro punto bajo. Al completar la fila 23 hacemos una cadeneta y volteamos. Ahora empezamos la fila 24. Para la fila 24 solamente vamos a completar 16 puntos termales, ¿ok? Así que este es el primer punto termal de la fila. Y así continuamos hasta completar 16 puntos termales. ¿Ok? Así que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que dejaremos sin trabajar. Aquí estamos separando lo que vendrá a ser el cuerpo y el pulgar. Así que en el punto número 17 vamos a colocar un marcador de puntos porque este nos va a indicar el primer punto del pulgar. Ahora continuaremos trabajando el cuerpo del guante separado del pulgar. Estaremos aquí en esta sección. Ven que aquí tenemos el pulgar separado del resto del guante. Bien. Completamos la fila 24 haciendo una cadeneta y volteamos. Y ahora vamos a comenzar la fila 25. Para las filas 25 a la 34 simplemente vamos a trabajar un punto termal en cada punto. ¿Ok? Es decir que para cada una de estas filas 25 a la 34 debemos tener 16 puntos en cada fila. Luego los veré aquí para empezar la fila 35 juntos. Ok, ahora vamos a comenzar la fila 35, así que vamos a hacer una cadeneta y vamos a voltear. Y vamos a completar una disminución en punto termal. Así que ya sabemos que insertamos el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente y en la hebra que resta de la fila de abajo cogemos hilo y subimos. Repetimos en el siguiente punto, hebra de atrás y hebra que resta, cogemos hilo y subimos. Cogemos hilo y pasamos por los 3 anillos que tenemos en el gancho. Ahora vamos a continuar tejiendo punto termal en la fila hasta que nos resten 2 puntos. Los veré aquí para completar esa última disminución de la fila 35 juntos. Aquí una vez más nos restan 2 puntos, así que hacemos una disminución en punto termal. Esta yo le he llamado la disminución A en punto termal, porque recuerden que en la siguiente fila completaremos la disminución B. Bien, una cadeneta y volteamos. Ahora vamos a contar y debemos tener 14 puntos termales en la fila que acabamos de completar. ¿Ok? La fila 35 debe tener 14 puntos termales. Ahora, para la fila para la fila 36 debemos completar una disminución nuevamente. Esta es la disminución que yo le he denominado disminución B, porque ahora en las hebras que restan tenemos que ir de 16 puntos a 14 puntos. Una vez hayamos completado estas 2 disminuciones de la fila 35 y 36, entonces debemos tener un total de 14 puntos termales. Esto es porque recuerden que la disminución se compone de 2 partes, una que trabajamos en la fila corriente y la otra que trabajamos en las hebras que restan de la fila anterior. ¿Bien? Ok, ahora vamos a comenzar la fila 36.
Para la fila 36 insertamos el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente y saltamos la primera hebra de la fila que resta abajo, ¿ok? Saltamos esa hebra, insertamos el gancho en la siguiente, cogemos hilo y subimos. Al saltar esa hebra de abajo, entonces hemos disminuido un punto de las escaleritas, ¿sabes? De las hebras que están abajo. Hilo ver aquí para completar la fila. Una vez nos quede una hebra en la fila corriente y dos hebras que restan en la fila de abajo, vamos a insertar el gancho en la hebra de atrás de la fila corriente y vamos a saltar esta hebra e insertamos en la última hebra de abajo de la fila. Y entonces completamos nuestro punto bajo. Hacemos una cadeneta y volteamos. Y ahora estamos listos para empezar la fila 37. En la fila 37 vamos a trabajar punto termal como de costumbre en cada punto. No haremos ninguna disminución. Así que al completar la fila 37 debemos tener un total de 14 puntos termales. Ahora para las filas 38 a la 43 vamos a repetir las filas 35 a la 37. Es decir, que en esta fila 38 vamos a hacer una repetición de la fila 35, o sea, una disminución. Luego, al completar esta fila, en la fila 39 repetiremos la fila 36. Y en la fila 40 repetiremos la fila 37. Y así continuaremos hasta completar la fila 43. Nos veremos aquí para la fila 44. La fila 44 es una repetición de la fila 35, así que aquí haremos una disminución que yo le llamo tipo A, en la cual haremos una disminución en punto termal. Al completar esta fila debemos tener un total de 8 puntos termales. Recuerden que cuando resten 2 puntos termales haremos la última disminución de la fila 44 para entonces tener un total de 8 puntos termales. Al completar la fila hacemos una cadeneta y volteamos. Ahora para la fila 45 haremos una repetición de la fila 36, es decir que saltaremos un total de 2 hebras de la fila anterior para poder tener un total de 8 puntos. Completamos la fila 45 haciendo una cadeneta y volteando. Y ahora estamos listos para comenzar la fila 46. Esta es la que yo le llamo la fila de cierre y es un poquito diferente. Vamos a insertar el gancho debajo de las 2 hebras del punto bajo en la fila corriente y de la hebra restante de la fila anterior. Tenemos 3 hebras, ¿ok? Cogemos hilo, pasamos por esas 3 hebras y luego completamos el punto bajo, ¿ok? 13, cogemos hilo, subimos, completamos punto bajo.
Ahora que hemos completado las filas del cuerpo del guante, vamos a trabajar el pulgar del guante. Y qué bueno que pusimos este marcador de puntos, ¿no? Porque aquí es que vamos a empezar. Vamos a quitar el marcador para poder juntar hilo justo donde estaba ese marcador. Debemos tener la parte del pulgar hacia nuestra mano izquierda, ¿ok? Entonces voy a insertar el gancho en la hebra de atrás del punto donde estaba el marcador y en la hebra de abajo que le corresponde. Aquí entonces voy a coger hilo y vamos a hacer una cadeneta para fijar el hilo. Ahora vamos a proceder a completar 6 puntos termales. Y como están viendo aquí, yo estoy trabajando sobre la cola para no tener que esconderla luego. El último punto del pulgar puede que se esconda un poco, pero simplemente halen esa esquina y verán las dos hebras en las cuales tienen que insertar el gancho. Cerramos la primera fila del pulgar haciendo 2 cadenetas y volteando. Recuerden apretar esa última cadeneta. Bien, ahora vamos a empezar la segunda fila del pulgar haciendo un punto bajo en la hebra de atrás o la hebra de arriba de la cadeneta. Continuaremos la fila haciendo un punto termal en cada punto. Al completar esta fila debemos tener un total de 7 puntos termales. En la fila 3 del pulgar vamos a comenzar con una disminución. Esta es la disminución tipo A en la cual cogemos hilo en los 2 siguientes puntos y pasamos por las 3 anillos que tenemos en el gancho. Luego continuamos en el punto termal normal y paramos 2 puntos antes de completar la fila y aquí entonces completaremos nuestra última disminución de la fila 3. Así que iremos de 7 puntos termales a 5 puntos termales. Ahora hacemos una cadeneta, y volteamos. Y entonces ahora vamos a trabajar la segunda disminución, ¿verdad? Que esta se compone de saltar anillos en la fila de abajo. Recuerden que en la fila corriente ya tenemos 5 puntos termales, ahora queremos lograr 5 puntos termales en la fila de abajo. Hemos saltado una hebra de la fila de abajo, así que ahora vamos a continuar tejiendo nuestro punto termal hasta que reste una hebra de la fila corriente y 2 hebras de la fila de abajo. Y entonces esto completará, las disminuciones para nuestro pulgar.
La fila número 5 de nuestro pulgar es lo que denominamos la fila de cierre. Así que en esta fila vamos a entonces estar insertando el gancho bajo las dos hebras que componen el punto bajo y entonces en la hebra que resta de la fila anterior. Y ahí subimos y completamos nuestro punto bajo. Vamos a hacer esto un total de 5 veces porque entonces debemos tener 5 puntos termales. Aunque las instrucciones para tejer el guante son las mismas, lo que tenemos que tener cuidado es cuando tejamos el borde, porque nuestro objetivo es que la fila del borde sea la fila que quede en el lado correcto del guante, es decir, la fila del borde debe estar hacia nosotros. Aquí pueden ver que esta es la fila del borde y está hacia mí, así que si viro el guante por el otro lado, la fila del borde tiene que ir en esta dirección para que cuando coloquemos los guantes con el lado incorrecto o el lado de adentro tocándose, el borde del lado frontal y el borde del lado posterior queden hacia afuera. En este caso el borde lo vamos a continuar como si estuviéramos continuando tejiendo el pulgar. Así que en la fila de abajo voy a colocar un punto bajo. Estamos trabajando en los laterales crudos del guante, por supuesto, y ahí es donde vamos a colocar nuestros puntos bajos para formar el borde. Este es un poco... hay que jugar un poquito, lo voy a admitir, porque el punto termal es bastante grueso. Así que lo que yo hago es que estiro un poco el guante para entonces colocar mi gancho entre las filas del punto termal y ahí colocar un punto bajo. Recuerden colocar un marcador de puntos en el primer punto del borde que han hecho. Ven, aquí me explico, estoy colocando el ganchillo entre las filas del punto termal y es más fácil ver o visualizar estas filas si estiramos un poco verticalmente el guante. ¿Okay? Y voy a seguir entonces colocando puntos bajos en el lateral del guante hasta llegar a el primer punto marcado. Claro, en mi caso ya yo tengo 2 guantes, pero en su caso si solo tienen un guante, bueno, tenemos que tejer el segundo para entonces poder unirlos. Bien, el borde de punto bajo lo completamos cuando lleguemos al primer punto del pulgar. Así que ven que este es el punto que queda hacia adentro del guante y en ese primer punto del pulgar vamos a unir con un punto raso. Y ahora entonces podemos cortar hilo y rematarlo para proceder. Ahora que hemos completado la parte tejida de nuestro guante tenemos 2 opciones. La primera es que podemos proceder a unir el guante sin hacer ningún forro interior. Ahora, yo recomiendo que hagamos un forro interior porque aunque el punto termal es bien grueso, todavía la parte donde haremos la costura de unión queda un poco expuesta. Así que si vamos a estar utilizando este guante para sacar cosas del horno como lo he diseñado, les recomiendo que entonces hagamos un forro interior. Para hacer un forro interior vamos a trazar nuestro guante de crochet a un pedazo de papel o un pedazo de tela y entonces a esta calco le vamos a añadir por lo menos 1/4 de pulgada donde haremos la costura. Para esta parte de cómo coser el forro interior, yo en el
tutorial del guante en punto tunecino les hablé de esto en un poco más de detalle. Pero nada, lo importante aquí es que dejen ese 1/4 de pulgada donde haremos la costura. Si has decidido coser un forro interior o no, es tiempo de unir nuestro guante, así que lo vamos a colocar con el lado interior tocándose. Aquí vemos el borde de punto bajo hacia mí y esta es la parte de atrás del punto bajo, así que la parte del frente del punto bajo, como les dije, debe estar hacia nosotros. Aquí entonces el interior del guante se está tocando. Vamos a juntar hilo en el punto más bajo de la parte derecha y vamos a estar utilizando punto bajo alrededor, dejando la apertura de la muñeca expuesta. En esta no la vamos a estar cosiendo porque si no, entonces no podemos insertar nuestra mano en el guante. Bien, como les mencioné, entonces vamos a buscar el punto de la esquina derecha y vamos a juntar hilo. Empezamos la costura poniendo el gancho en el punto donde acabamos de unir hilo y entonces pasándolo a un punto correspondiente del panel posterior. Vamos a agarrar hilo, subimos y entonces hacemos un punto bajo. Una vez más, insertamos gancho en el panel del frente, insertamos gancho en el panel de atrás y subimos. Ahora en cámara lenta. Así continuaremos uniendo con punto bajo hasta llegar al otro lateral del guante. Los veré aquí entonces para proceder con el borde de la parte de la muñeca. Ahora hemos completado la costura de los laterales con el punto bajo. Ahora vamos a trabajar la parte baja del borde o la parte de la muñeca. Y en esta no vamos a estar uniendo nuestros paneles, simplemente vamos a tratar los paneles separados y vamos a tejer punto bajo alrededor. Así que inserto el gancho en el primer punto bajo y completo un punto bajo. Recuerden que en este caso no estamos haciendo una costura, hemos dejado los paneles separados. Cuando lleguemos a la costura vamos a insertar el gancho y completar un punto bajo en el punto que está antes de la costura y en el punto que está después de la costura. No salten estos puntos porque si los saltan entonces va a haber un hueco en el borde de la muñeca. Ahora vamos a continuar trabajando punto bajo en el panel posterior del guante. Ahora que hemos terminado el borde, vamos a tejer una tira utilizando el punto bajo sin cadeneta. Yo tengo un tutorial separado, pero vamos a empezar insertando el gancho en el mismo punto que acabamos de completar y haciendo nuestro primer punto bajo sin cadeneta. Voy a hacer un total de 10 puntos bajos sin cadeneta para formar nuestro anillo. Luego de formar estos 10 puntos bajos sin cadeneta, vamos a hacer una cadeneta y vamos a utilizar punto raso para trabajar en lo que viene siendo la base del punto bajo sin cadeneta. Así que ahora vamos a regresar hacia el guante utilizando puntos bajos.
Esta viene siendo la base de nuestro punto bajo sin cadeneta y ahí es que vamos a estar trabajando nuestros puntos rasos. Cuando lleguemos al último punto bajo sin cadeneta, vamos a doblar nuestra cadena y entonces vamos a insertar por el punto bajo sin cadeneta y vamos a insertar en el punto como tal. El hilo debe estar hacia el frente. Ok, una vez más insertamos aquí y entonces hacemos un punto raso uniendo nuestra cadena para entonces formar un anillo. En el momento nuestro anillo parece que está flotando, ¿verdad? Así que vamos a hacer un punto raso dentro del punto de la costura. ¿Ves? Pasamos el gancho por ahí y ahora volvemos a pasar el gancho por donde hicimos nuestro punto raso anteriormente. ¿Ven? Volvemos aquí. Estamos pasando aquí. Y ahí completamos nuestro punto raso. Cortamos dejando una cola bastante larga porque la vamos a utilizar para fijar nuestra cadena a nuestro guante. En este momento también es una muy buena idea esconder todos sus hilos dentro del guante porque si insertamos un forro lo tendremos que coser al crochet y entonces eso encierra todos las colitas que no hayamos escondido. La parte de tejer este guante, ¿sabes? De usar crochet para hacer este guante ya la hemos completado. Así que he escondido mis colas y todito. La razón por la cual yo les sugiero coser un forro es porque cuando usamos el guante nuestro pulgar se tiende a quedar un poco expuesto, especialmente en el área de la costura. Así que yo he cosido un forro. Esta vez no he usado guata de algodón, pero también recomiendo su uso para tener su mano súper protegida. Hemos llegado al fin de este tutorial. Espero que les haya gustado practicar el punto terminado y los veré aquí en el siguiente video.